Es importante que tengan todos sus temas porque el contenido del día de hoy, a partir de hoy ya, se va a basar en esa cédula, ese tema que vamos a desarrollar desde hoy. Confirmen, por favor, que todos tienen. Entramos en la plataforma, en la primera burbuja de arriba, tonalidades de evaluación, tenemos el programa, el cronograma de clases, abajo ya dice evaluación y temas, trabajos prácticos. Y ahí está tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Desde el 10 de marzo. Y a los alumnos le va a aparecer un tema nuevo, ¿verdad? Sí, el tema que le corresponde. Dale, profe. Pero tienen que estar todos inscritos en la plataforma. Por eso que estaba pidiendo que armen una lista paralela por si es que no estén en la plataforma, que a veces sucede. Escriban una lista en el Meet. Ahí está. Ahí ya tenemos. Ok. Bueno, vayan ahí viendo y vamos a ir solucionando. Rosa, Sarita, tenían... Creo que Rosa va a comenzar con el tema. Un ratito. ¿No se escucha del grupo 2? Si me confirman, porque recibí un mensaje de Janina que no se escucha. Ah, pero ya se está escuchando. Ok. ¿Iniciamos? ¿Podemos iniciar ya? Cuando ustedes digan, perfecto. Creo que es indagación. Perfecto. Buen día a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase hoy con las compañeras docentes del curso. Vamos a comenzar a producir las primeras láminas de este curso en base a los temas que recibieron cada uno de ustedes en su planilla. Segundo consejo, por favor, identifiquen sus fotografías en sus perfiles aquí en cada clase de Google Meet. Iniciales, historietas, cómics o imágenes donde no están ustedes, no es recomendable, porque a nosotros nos permite identificarles. Para la próxima clase, por favor, traten ya de, como el caso de Jessica Galeano, es una J su imagen, y no creo que ella se parezca a una J. Entonces, una fotografía, una imagen en la cual podamos identificar a cada uno de los compañeros, les vamos a pedir. ¿Te parece, Jessica? Pueden copiar la foto del perfil del Instagram. Siempre la foto del perfil del Instagram es la más linda de las fotos. Entonces, esas pueden poner como foto de perfil. Y traten de conectarse para participar, porque acá veo que Jessica parece que no escuchó o solamente se conectó y ya está en otra cosa. O siguen durmiendo. Sí. En el caso de representación se entiende. La clase finalmente se va a grabar. Creo que no, ¿verdad? Y depende de la aplicación que la facultad nos recomiende. Estamos viendo la manera de grabar, profesora Ida. ¿Iniciamos? ¿Arrancamos? Sí, adelante. Arrancamos. Dale. Entonces, tengo entendido que cada uno ya tiene sus temas. Si es que no tienen, pueden hacer sus comentarios para poder solucionar. En base a los temas que se le va a dar, vamos a tener nuestra primera tarea. Voy a compartir pantalla. Que sería el croquis de indagación. A ver, díganme si se ve todo bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Genial. O sea, se ve la pantalla negra. ¿Se ve la pantalla negra? Sí. No, tiene que aparecer la Yo veo portada. pantalla negra. No debería ser así.
Voy a probar de vuelta. Toda la pantalla le puse y tiene que aparecer el PDF con la portada de croquis. Ahí sí. Sí, ahí Ahí ya sí. se ve. Perfecto, gracias. Dale. Avíseme nomás si por ahí no se ve. Ahí estoy pasando la diapositiva, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Ahí. Excelente. Buenísimo. En cuanto al croquis, bueno, a mí me toca hablar de esto porque claramente algunos ya me dan de conocer en croquiseros urbanos, así que es un tema que a mí me gusta bastante. Bueno, la mayoría ya conoce de qué trata el croquis porque ya estuvieron viendo desde principios de la carrera, inclusive ya en el CPA. Entonces no es que vamos a enseñarles a hacer los croquis, sino que vamos a tratar de darle un enfoque diferente para que nosotros utilizamos el croquis, sobre todo en este punto que sería empezar a desarrollar un proyecto ejecutivo de obra. Entonces, queremos hacer énfasis en resaltar la importancia del croquis, ya que el croquis es un dibujo bastante básico, es un boceto suelto, y nosotros como arquitectos utilizamos el dibujo como un lenguaje universal para transmitir nuestras ideas. A veces cuesta un poco hacerle entender al otro qué es lo que nosotros queremos decir con nuestras ideas, a veces son muy abstractas, entonces con unas cuantas líneas sueltas nosotros podemos hacernos entender un poco mejor. Potenciar el croquis a mano alzada como una herramienta de exploración hace referencia a que cuando nosotros tenemos un proyecto, usualmente tratamos de encontrar una solución a las problemáticas mediante el diseño, ¿verdad? Pero para poder establecer ese diseño tiene que pasar por un proceso de prueba y error y el boceto nos ayuda a clarificar esas ideas. En cuanto a desarrollar las técnicas de expresión propias, hace referencia a que cada uno puede llegar a tener una técnica de preferencia. Hay algunos que van a preferir dibujar solamente con grafito, algunos con tinta, otros con acuarelas, etc. Justamente el espacio de croquisero urbano es para poder explorar diferentes técnicas de expresión y sobre todo, esto más bien se relaciona con el último punto, es poder influenciar estas prácticas significativamente a la identidad como futuros arquitectos. Hay veces en la que uno llega a tener una identidad bastante marcada, ¿verdad? Por el boceto, por el estilo de dibujo que posee, que sin necesidad de firmar ya puede identificarse con facilidad, ¿verdad? Por decirlo así, estuvimos dibujando la vez pasada el edificio Pindú. Si ustedes conocen las obras de Pindú, sus grabados, ¿verdad? Su arte es bastante característico, entonces sin necesidad de ver la firma de Pindú, uno ya reconoce. Y sobre todo, estas herramientas de exploración nos ayudan a aprender a pensar dibujando, que está también relacionado a la parte explorativa de un proceso de dibujo. Entonces, resalto de vuelta que es un lenguaje universal para transmitir no solamente las ideas, sino también emociones y expresiones, etc. Entonces, sin necesidad de mediar palabras, es posible transmitir estas ideas de un modo gráfico que resulta comprensible para todos. Nos identifica el dibujo a nosotros los arquitectos, así como a los matemáticos los números, a los poetas la escritura, a los músicos la música, y bueno, a los arquitectos, ya sea artistas, diseñadores, gráficos, industriales, etc., el dibujo. Entonces, el croquis en sí, el concepto es que es un dibujo rápido y suelto, y usualmente está hecho a mano alzada. O sea, no hay necesidad de tener escalímetro, no hay necesidad de aplicar una metodología perspectiva con mucha profundidad, sino es más bien manejar las proporciones, que también ya tienen ustedes una base y unas prácticas de años anteriores. De vuelta, para poder comunicar y expresar nuestras ideas que están en nuestra cabeza, es fundamental ver los primeros pasos del diseño para pensar con la mano, lo cual permite experimentar las formas y descubrirlas. Básicamente hay tres tipos de croquis: el conceptual, el analítico y el perceptivo, que vamos a ver a continuación. El conceptual hace referencia a esa primera nube de ideas, revelan la esencia de una idea compleja. Es el dibujo party, es de ejecución sencilla, pero requiere una reflexión detenida y sobre todo surgen de procesos complejos del pensamiento. Vemos aquí en este ejemplo, serían básicamente dos bloques que están incrustados entre sí, pero seguramente el autor de este dibujo ya estuvo analizando mentalmente cómo podría llegar a ser la estructura de este edificio, cómo se podría llegar a solucionar espacialmente los espacios interiores, etcétera, ¿verdad? Las conexiones, acá se ven unas cuantas líneas que se entiende que es el elemento vertical de conexión, es decir, la escalera. Vemos unas cuantas líneas sueltas
aparentemente está inmerso en un bosque, vemos unas cuantas líneas aquí debajo, aparentemente ha de ser una especie de río. Entonces, se podría llegar a entender, no conocemos el proyecto, pero nos da una sugerencia de la implantación de este proyecto, quizás esté en el medio del bosque con un río y esto es una especie de casa puente, por decirlo así. Entonces, sin necesidad de conocer, nosotros podemos llegar a imaginarnos. Quizás este arquitecto con estos pequeños bocetos ya pudo vender su proyecto, por decirlo así. Luego, el siguiente nivel, digamos, es el boceto analítico, donde nosotros ya empezamos a pensar cómo se puede resolver, por ejemplo, de una manera estructural, espacial, etc. Ya empezamos a analizar estas ideas de una manera mucho más técnica. Requiere un modo de pensar que separe las partes, que nos sirve para simplificar y aclarar. Puede explicar conceptos complejos de arquitectura, por ejemplo, la estructura de hormigón armado, por decirlo así, y claramente es muy empleado en el proceso del diseño. Entonces, esto es también un proceso de prueba y error. Usualmente cuando estamos bocetando ya podemos encontrar algún tipo de problemática, algún tipo de complejidad que con el dibujo ya podemos estar anticipándonos y resolver esas problemáticas que podrían surgir en ese proceso del diseño. Y el boceto perceptivo, que es lo que justamente nosotros practicamos en las salidas croquiseras, es tratar de dibujar mediante la observación. Conlleva mayor esfuerzo mental en el sentido de que tenemos que analizar a lo que existe, analizar las proporciones, tener influencias, sensaciones del entorno. Por ejemplo, nos vamos, nos sentamos en el suelo, hace calor, hay mosquitos, etc. Entonces eso también podría llegar a influenciar qué tan rápido podemos hacer un boceto o qué tanto tiempo podría llegar a tomarnos, ¿sí? Se crea una idea de escala humana. Esto también nos ayuda muchísimo en la implementación de tener figuras humanas, es decir, los monitos dentro de nuestros gráficos. Requiere una fase inicial de concentración y análisis del objeto y del espacio en el que se encuentra. Ahí de vuelta, analizar las proporciones, cuántas subdivisiones tiene, por ejemplo, las ventanas, los pisos, las proporciones con el resto del espacio construido. Es muy importante el encuadre y la posición del observador y sobre todo el manejo de luces y sombras. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de proyectos del semestre anteriores. Esta es la casa Schroeder, en la que, por más de que sea el mismo proyecto que le tocó a estos dos alumnos, los dibujos no son iguales. Las proporciones son diferentes, hay algunos que colocó un poquito más de sombra, otros menos, hizo una técnica de esfumado, el otro no. Tiene técnica de boceto con líneas un poquito más sueltas, parece que están un poquito inclinadas. Este parece ser que se tomó el tiempo de hacer las líneas mucho más rectas, más pulidas, más definidas. Entonces, por más que a ustedes le toque, por ejemplo, a su compañero le toque el mismo tema, el dibujo no le va a salir igual. Eso también podría llegar a pasar en el proyecto ejecutivo, en el proceso del ajuste. Entonces podrían llegar a tener esas variaciones pequeñas. Específicamente en el croquis, también cabe resaltar de que es una técnica de expresión libre. Ustedes pueden hacerlo con grafito, que es lo que más acostumbrados están, pero también podrían implementar algún tipo de técnica diferente, como la tinta. Si quieren aplicar color, también siéntanse libre de explorar un poquito más ya del grafito. Y sobre todo la aplicación de las sombras hace que se lea con mayor facilidad las diferencias entre los planos de la arquitectura en sí, dependiendo de la casa en la que estén desarrollando su proyecto. Acá vemos otros ejemplos. También pueden implementar la vegetación, así como ya saben en las otras materias. La vegetación nos ayuda a dar escala, tanto ya sea vegetación alta como las palmeras, vegetación baja como los arbustos. También los árboles alrededor en el entorno nos ayudan también a dar ese contexto de donde está inserto esta vivienda, y sobre todo la escala humana. Pueden hacer el estilo fantasmita, así como este, pero también le podrían agregar un poquito más de detalle si así lo desean. Este que está aquí abajito, se puede ver que tiene una técnica bastante buena. Trabaja también con el efecto del fondo, un poco de sombreado, y también hace que eso resalte muchísimo más la volumetría de la arquitectura. Recuerden de que pueden variar también los grafitos, ¿sí? Ya saben que existen grafitos de diferentes grosores, entonces con un 6B, un 8B pueden estar implementando las sombras, luces y sombras. Ya saben que esos conceptos también trabajaron ya desde CPA, ¿verdad? Recuerden de cómo se hacían el manejo de luces, penumbra y sombra en el cubo. Entonces es algo que cuestiones de práctica nos pueden llegar a profundizar un poquito más
esas técnicas, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente son perspectivas, ¿sí? Estos son perspectivas 2 puntos de fuga. Estoy segura que ya saben a qué me refiero, entonces no hace falta que esté profundizando qué es una perspectiva a 2 puntos de fuga. Esta es la perspectiva frontal a 1 punto de fuga. Y ustedes son libres también de elegir cómo dibujar. Podría ser a 1 punto de fuga, a 2 puntos de fuga, a 3 puntos de fuga. Inclusive podrían dibujar de manera axonométrica. ¿Qué implica? Esto también ya saben desde el CPA, ¿verdad? Que implica que tengan ángulos iguales entre sus caras, ¿sí? Entonces, este tipo de bocetos que son más bien de exploración para poder comprender cómo se desarrolla nuestro tema a desarrollar en el proyecto ejecutivo, nos puede ayudar a comprender las conexiones espaciales, las volumetrías, cómo serían estos volúmenes que salen, que sería la caja de la escalera, las aberturas, los verdes, el acceso frontal, el acceso posterior, ¿verdad? Este sería claramente su patio, su parrilla, su piscina, etc. Profe, si es que ustedes quieren agregar algo, pueden interrumpirme cuando quieran. También recuerden de agregar las expresiones de materiales si así lo desean. En este caso, por ejemplo, se pueden ver que las líneas hacen referencia a la textura del material, del ladrillo visto en este caso, la expresión del vidrio, la expresión de los verdes, un poco de sombra. En este caso, el alumno o la alumna que desarrolló este boceto hizo de una manera un poco más abstracta, en el sentido que utilizó las tramas, luz y sombra bastante bien marcada, como para poder generar un efecto de mucho contraste. Ustedes también pueden sentirse libres de hacerlo así. En este caso tenemos perspectiva a 1 punto de fuga. Pueden tener diferentes tonalidades de su grafito, pueden sugerir también la textura de los materiales sin necesidad de graficar completamente, por ejemplo, todas las líneas horizontales. Pueden hacer una pequeña área de lo que sería las líneas horizontales, donde ya se entiende perfectamente la textura y de qué material estamos teniendo esa fachada, por ejemplo, esta fachada frontal, con el acceso, con la escalera, con los verdes, con la terraza aquí, etc. En este caso es una planta axonométrica, tiene el corte, donde se puede ver los espesores de los muros, el ducto, lo que serían las aberturas cortadas y sobre todo las conexiones espaciales dentro del interior de esta vivienda. También podemos agregar lo que son los croquis en el sentido de los espacios intermedios. En este caso hizo una especie de vista al vuelo de pájaro para poder dibujar cómo sería el espacio de este balcón, la presencia de estas aberturas, lo que sería el balcón con la vegetación, aparentemente también tiene una especie de pergolado, la escala humana con el monito, que nos hace referencia justamente a qué tan grande podría llegar a ser este espacio con referencia a la personita, al ser humano, el acceso. Podemos entender así las proporciones de estos espacios. Inclusive aquí se agregó una pequeña planta con el cono visual. Entonces, esto nos ayuda a entender de cómo, cuando graficó este boceto en planta, se ubicó desde el punto observador para poder graficar esta perspectiva a 1 punto de fuga. También podemos hacer perspectivas interiores para poder comprender justamente cómo son las relaciones de las escaleras. Esto sube, inclusive le agrego unas palabras aquí que dice hacia el patio, y acá sube a la planta alta. Entonces, estos bocetos le ayudó a esta persona a comprender cómo sería espacialmente la presencia de la puerta, la circulación, el mobiliario. Esto de vuelta a la casa Schroeder, donde vemos también la presencia de los mobiliarios. Estos serían equipamientos móviles como la silla, la mesa, equipamientos fijos. Este podría ser, por ejemplo, la cocina, por decirlo así, o el placar, la mesa, la baranda, la abertura con el paisaje en el exterior. Acá vemos otro ejemplo, también utilizando una técnica un poquito más abstracta, aparentemente, en el sentido de que está utilizando la técnica del grafito, pero haciendo mucho hincapié a las luces y las sombras. Entonces crea ese contraste bastante marcado entre el interior, el exterior, las sombras proyectadas y las sombras propias de cada elemento constructivo. Entonces se puede leer perfectamente la doble altura espacial en este espacio interior, las escaleras, la baranda, el techo.
podemos hacer la cantidad de croquis que sea necesario como para poder comprender especialmente nuestro tema a estar desarrollando. Podríamos hacer también detalles, por ejemplo, un zoom a lo que sería la terminación, la cornisa de este edificio, un croquis interior, por ejemplo, de la habitación, de una oficina, de la cocina, la vista de lo que serían las escaleras, detalles de las aberturas, etc. Podemos llegar a tener también una diagramación en la que podemos tener en una lámina muchos croquis. Nosotros definimos la cantidad, o sea, tenemos un mínimo de croquis que tenemos que desarrollar, pero podríamos tener más en el caso de que nos gustaría tener más estudios, profundizar un poquito más la volumetría de nuestro tema. Mientras más dibujos hagan, más van a comprender qué es lo que está ocurriendo y cómo se están conectando estos espacios en cada tema. Entonces, aquí vemos como en una lámina fue diagramándose diferentes croquis, algunos que son las volumetrías completas desde la vista exterior, desde el interior, podría ser también los equipamientos con las sombras propias, arrojadas. La mayoría de lo que vimos hasta el momento son bocetos en perspectiva, en 3 dimensiones. Hay algunos que optaron por desarrollar en 2 dimensiones, es decir, la planta y los cortes, como para poder ya comprender qué es lo que van a estar dibujando en el proyecto ejecutivo de obra con una escala específica que vamos a estar desarrollando. Preferentemente, les pediríamos que hagan las perspectivas, pero en el caso de que les sirva para poder comprender mejor, también son válidas las plantas y los cortes, pero vamos a hacer preferentemente las perspectivas. Pueden ser perspectivas cónicas, que serían las de 1, 2 o 3 puntos de fuga, o las perspectivas axonométricas. Esto también vemos un corte, así como la planta. Estos están hechos a mano alzada, como para poder comprender espacialmente, inclusive se nota todos los equipamientos y las conexiones entre diferentes niveles, cómo se da el acceso y cómo se da la circulación vertical hasta el nivel superior. Entonces, nuestra primera tarea consiste en analizar nuestro tema. A cada uno le toca un tema, vamos dividiendo en grupos, pero tenemos 4 temas, en donde tenemos que tener un mínimo de 12 croquis de indagación, así como les comentamos, técnica libre, mínimo 12, pueden hacer más si quieren, pueden hacer 15, pueden hacer 30, pueden hacer 50, así ya va a depender de ustedes. Técnicas de expresión libre. La cantidad de láminas es según el tamaño, ¿verdad? Porque cada uno puede dibujar chiquitito o grande. Entonces, la cantidad de láminas que necesitan, considerando con el mínimo de 12 croquis. El utilizar el formato de entrega al trabajo práctico, la profe Ida va a explicar a continuación, y vamos a tener nuestra entrega el lunes que viene, el lunes 14 de marzo, hasta las 8:30 vamos a estar recibiendo en el correo oficial. Profe Ida, ¿te gustaría comentar un poquito más sobre el formato? ¿O profe Ruth? Sí, el formato del trabajo práctico. Sí. Bueno, como dijo la profe, vamos a recibir hasta el lunes. Deberían enviar todos en un mismo PDF. Por ahora es hoja y tamaño libre. Después, durante el semestre, trabajaremos en hoja A2 o la famosa hoja CATEN. Idealmente, unifiquen un solo PDF, no manden un PDF por hoja. Y se envía al correo de la cátedra, que es, vamos a estar luego en el link del WhatsApp. Así. Pero voy a poner igual acá, por si. Sí. Era representación. Rep arquitectónica. Sí, En el... Arquitectónica 2. 2 @gmail, arc.una.pi. Sí. Rep arquitectónica 2 Sí, así mismo. @arc1.com. ¿Está bien? Entonces, este es el correo oficial donde vamos a estar recibiendo todos los avances, las correcciones, los trabajos, los exámenes, hasta el final. Esta es nuestra Siempre primera hacemos por el tarea con correo. puntuación. Tiene puntitos. Siempre así que- hacemos por el correo para que no colgarle en la plataforma, porque generalmente enviamos archivos muy pesados o muchas láminas de una vez. El trabajo ¿Hay alguna práctico. consulta? Sí. Perdón.
¿Hay alguna consulta sobre el contenido que desarrollamos antes de pasar a los temas de trabajo práctico? Los temas que nos van a dar ahora son los que en base tenemos que hacer los croquis, ¿verdad? Exactamente, vamos a explicar a continuación cada tema. Vale, gracias. Revisen la plataforma si tienen todos y manden acá Sí. sus nombres y apellidos si les falta. Las personas que no están teniendo son las que no están en la enfada virtual. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una lista por medio del grupo de WhatsApp con el número de grupos que les corresponde y voy a habilitar en la plataforma para que todos puedan ver los temas y de ahí descargan. Y tienen que matricularse sí o sí antes de las evaluaciones, porque para las evaluaciones ya la FADA nos exige que ustedes estén matriculados para tener puntaje. Entonces, si no se matriculan antes de las evaluaciones, no van a tener puntajes. Y matricúlense con el Gmail que ustedes utilizan, porque ese es el Gmail que para nosotros va a ser válido para que envíen sus exámenes, sus evaluaciones, sus correcciones, todo lo demás en el Gmail. O sea, tiene que corresponderse con el que utilizan. Y para que el curso sea válido, tienen que estar en la plataforma de la FADA, porque es todavía un curso a distancia en parte. A media distancia. Sí, a media distancia. No, ustedes dependen. Bueno, ¿querés mostrar los temas tú? ¿O qué te prefieres? Yo no tengo el último tema. La última edición. Bueno, voy a ir pasando y nos vas explicando. A ver. ¿Tenés idea para presentar? Sí. Ah, ok. Tengo fichas. Y si es que tengo fichas, tengo que volver a entregar lo que entregué. No puedo Reenvía nomás el anterior, el del semestre anterior, para evitarnos a nosotros tener que buscar en el mail anterior para que no se nos pase o algo. Ok, rápido. Y, o sea, puedo agregar también otra parte. Sí, claro que sí. Ok. Podés agregar e incluso mejorar. Tengo que obviar nomás eso, ¿verdad? Acá ya estoy descargando los temas. Ahí ya compartí. Sí. Los 4 temas son viviendas unifamiliares de 2 y 3 niveles. Por más que hay viviendas que tengan 2 niveles, o sea, 2 plantas y otras 3, en realidad se compensan por el área de la vivienda. O sea, hay viviendas que son un poco más largas, pero tienen que hacer solo 2 plantas, y hay niveles que tienen 3, pero tienen una superficie más pequeña. En este caso, el tema 1 es una vivienda de 2 niveles. Entregamos 2 plantas, 2 cortes y 2 alzados. Van a ver que tiene una escala gráfica, o sea, más o menos vamos a hacer a proporción. En la siguiente clase de ajuste ya le vamos a ir explicando todo eso, pero para lo que es croquis ya les va a servir en estas imágenes sin ajustar aún. Ruth, un ratito. Cada tema tiene su escala. Esto ustedes reciben en PDF. Si ustedes imprimen esto en un tamaño A4, van a imprimir ya con una escala que va indicando debajo de cada rótulo, ¿sí? Hay escala en 1.200, en escala 1.250. Esas más o menos son las escalas de los temas. Sí, súper. Bueno, esta vivienda en general no tiene ninguna complejidad, más que es un poquito más grande que las demás, pero es sencillita. Pueden guiarse con los alzados, así mismo como hacían en el cursillo de Morfo. Se les da unas vistas y ustedes tienen que recrear mentalmente el 3D, vamos a decir, que es lo que van a dibujar en croquis, en esquemas en croquis.
Si alguien ya vio su tema 1 y tiene alguna pregunta sobre la vivienda, puede consultar. Mientras vamos a ver el tema 2. Profe, Claro, con este ejercicio de croquis, la idea es entenderle, comprenderle y analizar todo el proyecto con esa perspectiva, con ese croquis de indagación. Cada parte de la vivienda, siempre es recomendable dibujar los primeros, las primeras 4 esquinas, se puede dibujar el interior, indicar la parte de una fachada, la fachada principal perspectivada, o sea, ir conociendo cada Las parte texturas. que tiene la vivienda. Sí, exactamente. Escala humana, ¿verdad? No siempre dibujan el monito. Alguien pidió la palabra allí entre los alumnos. Un nene, sí. profe, yo quería saber más no sé si se puede saber el nombre del proyecto o... No. Nunca damos, siempre es tema 1, tema 2. Si encuentran, y si no encuentran, Porque paciencia. la esencia de esto es pasarles los ejercicios, puedan indagar el edificio sin interferencias externas. Una vez que pasemos la etapa de croquis e indagación, ahí con gusto les vamos a pasar imágenes de estos edificios si ya están construidos y los Las nombres fotos. incluso. Es como que tienen que entenderle sin prejuicio. Pero imagínense. Generalmente no se encuentra en internet porque son sacadas algunas revistas o libros ¿Verdad? que... Acá tengo. Acá está nuestra No revista. muestres la revista, no muestres el... Vamos a censurar el nombre de la revista. sí. Pero sí tenemos fotos y demás que les podemos ir pasando. Después de esta primera tarea de croquis vamos a pasar más imágenes. Porque por ahí si hay algún lugar dentro de la planta que ustedes no entiendan o algo así, tenemos fotos de los interiores y demás. Eso también pueden hacer croquis interiores. O sea, vean en su planta y en algún lugar que ustedes no comprendan muy bien qué sucede. Ese es el que tienen que tomar y resolver en el croquis. Porque estos temas son los que vamos a desarrollar ya el resto del semestre. Entonces, este fin de ustedes tienen tiempo para intimar con sus plantitas, de conocerse, de tener una cita y comprenderles. Entonces ya para el siguiente ajuste y demás le va a ser mucho más sencilla. La idea es que el croquis les sirva para conocer el proyecto a partir de la información que les damos. Después le vamos a ir pasando más info de acuerdo a la situación que vayamos teniendo. Paso al tema 2. Sí, Profe, ¿puedo hacer una consulta? sí. No sé, perdón si no escuché, pero no entendí bien. Los 12 croquis podemos dibujar en una hoja, o en 2 o una hoja. Sí, Ah, depende del tamaño de... En realidad, cuando ustedes nos pasan escaneado, entonces a nosotros no nos afecta, digamos, en qué tamaño de hoja hagan. Pueden hacer de un lado, al dorso también, con tal de que esté la cantidad de croquis que les pedimos y sean legibles, no habría problema. Al momento de Lo enfrentar el importante croquis, Sarita, un ratito nomás, al momento de enfrentar el croquis, siempre ustedes tienen que dominar el papel o el dibujo. El croquis siempre en pequeño formato ayuda muchísimo a dominar las proporciones justamente. Por eso, si quieren usar un soporte de papel, traten de hacer los croquis lo más dominables posible, o sea, lo más pequeño posible para que puedan ustedes manejar las proporciones reales. Cuanto más grande es, más deben de alejarse a cada rato de la mesa para ver cómo está saliendo el objeto si no está deformado. O sea, un dibujo debe ser controlable por ustedes. Es un comentario nomás, porque no está limitado, como bien dijo la profe Ruth, no está limitado al número de hojas, porque ustedes van a enviar esto en digital. Un A6 por ahí es un tamaño ideal para un croquis. O sea, la mitad de una 4 puede ser un croquis. Para que les sea un poco lo más importante manejable. lo importante es que envíen todos en un mismo PDF. O sea, ustedes pueden tener, no sé, 12 hojas diferentes, compilan todo y envían en un mismo archivo. Estas fotos también les sirven de referencia, ¿verdad? Seguramente van a tratar de dibujar así tal cual, ¿verdad? Pero imagínense si se paran al otro lado, por ejemplo, ahí donde tenemos la abertura. ¿Cómo se va a ver desde ahí, ¿verdad? Entonces, tienen todos los elementos arquitectónicos, ¿verdad? Para poder interpretar la vivienda. Entonces, más que nada, un poquito de imaginación como para poder representarlo en 3 dimensiones. En la mente va a estar, ¿verdad?
pero para poder dibujar, ese es el desafío, digamos, de la tarea. En este tema, en el tema 2, tenemos una vivienda también unifamiliar. Acá ya vemos que tiene 3 niveles. Es una planta un poco más pequeña, pero ya tiene 3 niveles. Y está parcialmente semienterrado, 1,5 niveles, 2 niveles casi están semienterrados. Entonces, por ahí esa es su complejidad. Un poco más chica la vivienda, pero aumenta su complejidad en otras cosas. Es más o menos para compensar. Tenemos techo dependiente a un agua, ahí se ve también en la foto interior donde vemos la campana de la chimenea, ahí se ve el techo que tiene una pequeña inclinación. Y en la foto de abajo es una fachada frontal de la casa que dudo que se vea porque está muy oscura, pero capaz cuando descarguen y vean en la computadora sí se vea con más imagen, con más luz. Les presentamos una pequeña axonometría, si por ahí les complica un poco lo de los desniveles, para que puedan guiarse por eso. Pasaron más al otro tema o si tienen preguntas. Esta vivienda seguramente conocen porque es una vivienda, es un icono arquitectónico. No les voy a decir de qué país, pero alguien la habrá conocido. También es una vivienda unifamiliar de nivel y medio. Vemos que la planta es bastante amplia, pero tiene solo un nivel y medio. La parte de abajo tiene solo estacionamiento y un paquete de servicios pequeño. También es una vivienda que está en una topografía bastante interesante, pero no tenemos ningún nivel semienterrado. Pero sí en los cortes y demás cuando vayamos desarrollando, vamos a tener que solucionar esa planta de base. Vemos que el acceso tiene en el nivel superior, en la planta alta, se accede por una escalera y rampa que se ve en el lado izquierdo de la planta. Y abajo tienen una pequeña axonometría en croquis. Este es un perfecto ejemplo de lo que le pedimos para la tarea, un croquis. Este croquis es del complejo, de todo el complejo de la vivienda. Ustedes pueden hacer de detalles, o sea, no hace falta que en todos los croquis se vea toda la vivienda, sino que pueden hacer el detalle un sector en específico, una esquina con una abertura que les parezca interesante, o un croquis solo de la chimenea o del acceso. Eso ya va a depender de su creatividad, pero traten de hacer croquis que les sirvan para comprender el proyecto. Es bastante sencilla, todas las viviendas son más o menos funcionalistas, así que son súper limpias las plantas. Igual si tienen alguna duda o no entienden algún espacio de las plantas, consulten. Todas las viviendas tienen aberturas súper interesantes también. Tenemos el tema 4 y preguntas. Bueno, esta es la vivienda, tiene una sola planta, pero tiene muchos niveles porque por la configuración geográfica va bajando. La vivienda tiene varios tipos de techo, hay que atender bien eso. Es también de los mismos metros cuadrados de las otras viviendas. Es una vivienda muy funcional, esta sí tiene muchas vistas. A lo mejor le es un poco más fácil de comprender. El tema de los desniveles y los techos es lo que tienen que ir indagando para comprenderla mejor. Profe, yo tengo una consulta sobre este tema. Es que en las vistas no está apareciendo ninguna donde se pueda ver bien lo que sería la fachada frontal. Y me gustaría saber más o menos cómo se resolvería la parte del frente, el que estaría un poco cercana a lo que serían las cocheras y así, para darme una idea de lo que sería el dibujo. Bueno, esta información, a partir de la planta y de las vistas, puedes ir armando precisamente con los croquis de indagación para ir
cerrando esas dudas, ¿verdad? A partir de tus croquis te vas a dar cuenta y te vas a ir entendiendo, mira, este volumen de aviación sale hacia arriba, acá hay una abertura. En la planta se lee muy bien cómo es la fachada. Siempre se les va a entregar información en un 80-90%. El 20% restante lo van a aportar ustedes a través de todos los bocetos que se les da o las láminas que tienen. En todos los casos siempre hay algo que hay que seguir investigando, seguir indagando, y eso corre a favor de ustedes en vez de ser una dificultad, es una estrategia positiva, porque ustedes van a resolver y van a contextualizar sus gráficos justamente. Los recursantes van a tener otro régimen, ese tema que cada Marcos nos consulta, lo hablaremos en otro momento, al terminar la explicación aquí general, y les explicaremos cómo hacer el régimen de cursada para los compañeros que ya pasaron por el semestre en algún momento. No hay problemas por este tema. Acá en este caso la información son renders tridimensionales que aclaran mucho la idea. En algunos de los temas la geometría es tan legible como el tema 1 y el tema 2 que vieron al comienzo. La geometría es tan visible, es tan minimalista la cosa, que la composición de volúmenes es tan clara como en este caso, ven, es un basamento y una placa acostada, un ladrillo acostado sobre todo el resto. O sea, el área íntima es una placa horizontal sobre todo el área de servicios y área social. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pureza formal es lo primero que ustedes tienen que rescatar siempre en un boceto. Después van a los detalles. Reconocer la geometría, que vamos a dar justamente en la siguiente clase, es el desafío. Geometría como herramienta que es la esencia, la médula de la arquitectura, desde que la arquitectura se siente como tal. Desde hace más de 2.000, 4.000 años, desde que la arquitectura es una disciplina del hombre, en donde el dominio de la técnica, el dominio de la naturaleza, hace que el hombre deje su presencia. El caso, por ejemplo, del reconocimiento de la forma, podemos hablar de arquitectura funeraria egipcia. La geometría es tan fuerte que se asocia con la pirámide. Y la pirámide es una forma geométrica contundente y legible. Siempre ese reduccionismo, esa búsqueda de la geometría o la forma básica, ayuda muchísimo a interpretar el edificio, interpretar al objeto que estamos teniendo. ¿Todos ya confirman que todos tienen sus ejercicios en su poder? Sí, profe. ¿Una consulta? Repito. Dale, Wilfredo. 12 croquis de los temas que se nos dieron, ¿verdad? Así mismo. Ok. Croquis exteriores, aéreos, a ojos de observador, a 1, 2 puntos de fuga. Utilicen el pretexto de los cortes para hacer cortes perspectivados, que el dibujo plano deje de ser plano para convertirse en perspectiva. Hay varias imágenes que pueden fabricar a través de o a partir de las vistas que están teniendo. Hay proyectos que ya traen perspectivas como la fila 4 que ahí compartió la profe con ustedes, unos renders, o sea, dibujos digitales de anticipación que pueden tomar como base para la composición. Pueden ir sacando los elementos que nos permiten ver la geometría de la forma, como las rejas de las cocheras, pero ven la geometría del edificio, ven la forma del edificio. Son legibles las pendientes en este caso que vemos acá en pantalla, el tema 1, no hay pendientes, son todas piezas ortogonales en horizontal y vertical en las 3 dimensiones. Quien se anime también, está permitido el uso de las técnicas de color, no solo el grafito, el esfumado, sino también la piel de color. Quien domina la técnica de la acuarela, pero bienvenidos, no hay inconveniente. Tengo una consulta con respecto a la planta del tema 4. ¿Del tema? Tema 4. Podemos ver el tema 4 y así aclaramos la duda del compañero. Ahí está la planta. Sí. Ese espacio, esa estancia de color amarillo que está justamente debajo del estar comedor, ¿sería parte también del estar comedor? Tiene toda la pinta de ser una un estudio. Un espacio de estudio, sí, un estudio. Ahí tiene una abertura corrediza, si pueden ver. Que se integra. A esa misma. Entonces vos podés usar ese ambiente integrado o cerrar y hacerlo privado, pero es un estudio.
O como sucede en nuestras familias, ese se puede considerar un dormitorio para nuestras visitas, un plan B, cuando tenemos parientes que nos vienen en patota. Dale, profe, gracias. Nosotros vamos a diseñar el edificio que haga la confirmación de las medidas, proporciones armónicas, nos confirman los equipamientos que están apareciendo. Pero nos vamos a sacar ese chip a partir de este momento cuando diseñemos los planos de obra y solamente van a estar presentes, van a ver por qué también, porque van a estar presentes solamente los equipamientos de mobiliarios y o de mobiliarios fijos para la interpretación de la planta. O sea, por ejemplo, los muebles del vestidor quedan fijos, los sanitarios, el mueble de cocina, que son elementos fijos que reciben instalaciones, que reciben terminaciones y que permanecen en su sitio, van a estar en nuestros planos hasta el último día. Pero el mueble del comedor, el mueble del sofá, esos escritorios del estudio, la camita y compañía, ya eso probablemente ya pase a la instancia de plano ejecutivo de obra, desaparezca para que la interpretación del plano sea legible. El fin o sea, el objetivo de este tipo de dibujos ya no es mostrar espacialmente cómo se equipa, cómo entran los muebles móviles, porque eso es cambiante. ¿Tienen alguna otra consulta? Yo tengo una consultita más, profe, con respecto al mismo tema. Como comentaste, el tema tiene varias formas interesantes en el techo. Al dividirse en varias pendientes que no son del mismo tamaño, que se van cruzando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo tengo la duda de que al ser una interpretación nuestra en el croquis, y si nosotros decidimos tomar como parte del croquis lo que sería una vista aérea para analizar un poco más el techo, si es que me llego a equivocar, nosotros podemos consultarte a vos sobre eso, ¿verdad? Ningún problema, ningún inconveniente. La interpretación puede ser sutil, en vez de ser un techo de 30%, lo pones de 60%, pero siempre la misma pendiente. Mostrás que la pendiente va de derecha a izquierda, no hay drama, porque vamos a entrar luego a la etapa de ajuste del proyecto y ahí en conjunto haremos todas las consolidaciones grupales de los conceptos. Si en el render o en las vistas o en las fachadas ves que es una cobertura a un agua, a una pendiente, y vos me buscas una bóveda hemisférica, sí, ahí vamos a tener problemas. ¿Me vas comprendiendo, Jenny? Sí, entonces sería tipo algo mucho más sutil de la idea general, nomás lo que haría falta. Las sutilezas llegarán después, cuando ya ajustemos el proyecto. Aquí el boceto, como bien dijo la profe Rosa, tiene la esencia de la libertad, de la esencia del gráfico blando. En ese gráfico no vamos a analizar si la pendiente del techo tiene 30%, 60% o 100% de pendiente. Lo que vamos a analizar es que esa pendiente sea la correcta, que si se inclina de izquierda a derecha, debe estar inclinada de izquierda a derecha en el boceto que vos tomaste como tu interpretación personal del edificio. Entiendo. Gracias, profe. Eso nada más era. Sin problema, estamos para eso. No entren con camisas de fuerza. El dibujo, el croquis es libre por naturaleza. Nosotros vamos a hacer juicio de valor acerca del trazo. Esto no es una clase de representación del semestre anterior, por el contrario. Queremos ver sus medios de comunicación, cómo se expresan ustedes a través del lenguaje gráfico. Entonces nos mostrarán ustedes, bueno, esto es como yo veo, esto es como el objeto estoy interpretando, cómo es por fuera, por arriba, por dentro, por abajo inclusive. Y eso es lo que queremos evaluar en ustedes, sin ningún tipo de preconcepto. Iván tenía una pregunta. Iván. Sí, quería saber nomás si era necesario el tema de nombrar los croquis que vayamos a hacer o no es necesario. No, la verdad que no es necesario. Okay. Y también, ¿Sí? Y también saber si a la hora de hacer los croquis podríamos eliminar unos cuantos elementos a favor de que se pueda ver más del conjunto arquitectónico. Sí,
Sí, se puede. la idea de los croquis también es que ustedes vayan entendiendo la obra, no es tampoco ir Sí, cambiando, o sea, vamos a respetar los proyectos para poder después tener un ajuste que vaya por el mismo camino, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir que Exacto. esto tiene o sea, generalmente lo que sucede en la oficina, un arquitecto te da un anteproyecto y vos tenés que desarrollarlo para posteriormente llevarlo a la construcción. Dale, profe, gracias. Los croquis sí ya forman parte del TP. Son la primera parte del TP. Así mismo como dijo Ida recién, es el esquema de una idea. Entonces tiene que formar. Y los que son recursantes, vuelvo a repetir porque volvieron a preguntar por ahí en el chat, pueden o volver a hacer su tarea de croquis si quieren, como preguntaron ya anteriormente, o si no, reenvíen el del semestre pasado para que nosotros podamos ver sin tener que buscar y que se nos pierda o algo. Entonces reenvíen nomás otra vez ese mismo si no quieren cambiar. Así le ponemos la puntuación que amerita. ¿Nadie más tiene preguntas sobre la tarea o sobre la clase? Como ya vieron, se entrega antes del lunes a las 8 de la mañana, creo. Nosotros después les vamos a enviar una lista de los que recibimos, de los TPs recibidos, seguramente esa mañana de la clase, del lunes. Y el lunes vamos a tener una clase nueva, así que tienen que estar presentes a ser posible. Profe, el lunes hace presencial, ¿no? Corrección, ¿verdad? Y hacer corrección. ¿Qué dijo sobre corrección? Vamos a compartir un rato el cronograma. Por lo que preguntó Wilfrido, mientras Sarita busca el cronograma, nosotros, ya dijimos, avisamos la clase pasada, que nuestras clases presenciales van a ser en las evaluaciones. O sea, los días que vamos a ir a rendir. Y todavía no vamos a rendir. Y le vamos a avisar, obviamente, antes de rendir, qué fecha rendiríamos. Ahí tenés, Sarita. ¿Puedes dejar de compartir esa idea? Voy a compartir el cronograma, la otra presentación. Tiembre. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. ¿Ven ustedes? Porque yo no veo. Mi propia presentación no veo. Creo que por tener los dos Meet. Sí, se ve el cronograma. Ok, bueno. Azul, naranja, verde y lila. Ok. Bueno, este es el cronograma. Es un cronograma tentativo de cómo vamos a desarrollar todas las clases, todos los contenidos este semestre. ¿Sí? En marzo, abril, mayo y junio, que termina este primer semestre. Nosotros estamos el jueves 10 con las entregas de los temas, croquis de indagación. La siguiente clase vamos a hacer, es la entrega, ya se entregan esos croquis y vamos a iniciar con el contenido de ajustes de planta. Y así sucesivamente se van indicando los días que son las correcciones. ¿No se escucha? Un ratito. Sí se escucha, Sara. En el grupo 2 me dice que no escuchan. ¿Ahí escuchan? Ok, bueno.
Entonces, están indicados todos los días que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en el mes de marzo, el jueves 24, tenemos las correcciones, que es sobre los ajustes. Generalmente las correcciones son unos días antes de nuestra evaluación. Tenemos 4 evaluaciones y una entrega final. La primera evaluación es el lunes 28 de marzo, que lo vamos a hacer de manera presencial, ¿sí? La siguiente evaluación es en abril, el 18 de abril, luego está en mayo, el 9, o sea, en mayo tenemos 2 evaluaciones, el 9 de mayo y el 26 de mayo, y la entrega final que es el 6 de junio. Estas fechas se pueden ir cambiando según lo que va aconteciendo durante el semestre. Es súper flexible la situación. Si es que se nos cortó la energía eléctrica un día, no pudimos desarrollar una clase, esto va a tener que correr y así sucesivamente se puede ir cambiando esa fecha. Como es presencial, nuestras evaluaciones sí o sí se les va a avisar con anticipación los días que vamos a encontrarnos nosotros en la facultad. Y siempre para las evaluaciones tenemos una corrección unos días antes y también la entrega de nuestros trabajos prácticos. No sé si quieren hacer algún comentario las profes. En recalcar nomás que solo en esas 4 evaluaciones, porque reiteradas veces ya preguntaron, va a ser presencial. Yo no sé si tienen muchas ganas de que sea presencial o virtual, por eso preguntan, pero el tema que tenemos nosotros con nuestra cátedra es que ustedes ahora mismo están 162 alumnos inscritos en lista. El semestre pasado fuimos 200, y más o menos ese es el número que manejamos, y por tema de protocolo por pandemia nos es imposible que tengamos las clases normales de correcciones o clases nuevas en aula. Vamos a ver cómo hacemos para las evaluaciones. Ya iremos viendo cómo nos arreglamos con el tema de la cantidad de alumnos que son. Pero básicamente por eso no podemos tener tantas clases presenciales. Aramí levantó la mano. Sí, profe. Justamente preguntamos porque en la página de la FAD había subido que íbamos a tener clases presenciales todos los lunes. Por eso no. No, eso quedó a criterio de los docentes de la cátedra, porque no todas las cátedras tienen la misma cantidad de alumnos. O sea, hay cátedras que tienen 20, 40 alumnos que son manejables y otras como las representaciones, porque creo que en las 3 representaciones tenemos ese caso de cantidad. Y la facultad no dispone de tantas aulas, ni nosotros somos tantos docentes como para dividirnos en, 4 aulas en 4 grupos para dar las clases en simultáneo. No tenemos y hasta que no tengamos la confirmación oficial de las autoridades por encima nuestro, que son no ni siquiera el decano, sino el CONES, todavía este semestre va a estar en una transición de acuerdo a lo que nos manifestaron. Y el momento que necesitamos verles y tener las actividades presenciales es justamente el momento de la evaluación de los conocimientos que vamos a impartirles durante las clases. Que justamente el parcial es el mejor momento de evaluarles y todavía existe el riesgo de no está todo levantado y estamos siguiendo. Esto justamente es a pedido de la coordinación de dibujo, a pedido de la dirección de carrera, nos piden, definir cuáles son las clases que tendremos o las actividades que tenemos presenciales. Las actividades presenciales para este semestre son los exámenes parciales en donde vamos a utilizar media facultad para poder repartirnos. Literalmente media facultad vamos a necesitar para poder tomar esas evaluaciones, porque vamos a llegar a 180, casi 200 alumnos en este semestre. Gradualmente, tal vez a los compañeros de agosto ya les toque mayor cantidad de actividades presenciales o vamos a ver cuándo se habilita la presencialidad en un 100% sin riesgos. Ay, vamos a ver. Yo nomás, no se preocupen. Hay una consulta, un mensaje en el chat. Víctor. No sé si es una consulta. Jazmín, si podés aclarar que por la batería de la lacto, no sé a qué te referís. Acá Dana pide la palabra mientras el compañero o compañera aclara sobre lo que consultó. Adelante, escuchamos, Dana. Profe, no sé si se dijo
pero, o sea, tuve un problema de conexión, ¿verdad? Pero no sé si dijo si es que vamos a tener presencial en el lunes, ya que marca. Ahí No, tenés solamente el- los días de las evaluaciones que están Ahí en el pintaditos. cronograma fuerte. está. Son A la la vista. evaluación 1, 2, 3 y 4. Ya, Esas ya. Y son el las clases examen final presenciales. seguro. Ok, no, y perdón, gracias. Dale. Es importante aclarar que esos días de evaluaciones tienen que llevar todas sus herramientas de dibujos a la clase. Alcohol y Sean tapabocas. digitales, no. Alcohol y tapabocas. La pregunta de Jazmín que hacía referencia, no sé si creo que no le llegaron a escuchar, es sobre No. el tema de que se acaba cuando es presencial y la gente que en algún momento decide trabajar en digital tiene que llevar la computadora, se acaba la batería o se va la energía eléctrica. En caso de ustedes tienen que resolver esa situación de enchufe, ¿verdad? Prever una zapatilla, un cable prolongador para que, si es que son muchas la cantidad de computadoras que van a llevar al aula, entonces prever esa situación, porque no, la verdad que no tengo ni idea cuál es el aula que vamos a utilizar cuando estemos en examen, Así pero mismo. sí, siempre las aulas de la facultad tienen que haber unos Y usaremos 4 o 5 5 aulas como mínimo. Y pediremos 5 aulas como mínimo, porque somos 5 los integrantes y cada docente va a estar a cargo de un aula, para que la participación, que todos no estemos apretados, con aulas ventiladas, de acuerdo a las normas todavía de seguridad. Uno estornuda y todos nos podemos contagiar. Es literal esa frase. Vacúnense, por favor. Por el bien de todos. Víctor preguntó si... Víctor pregunta, ¿cuánto tiempo? Primero preguntó si se va a subir al aula virtual, el cronograma. Sí se va a subir. Sí, no sé si ya está, para mí que ya está, pero si no está, vamos a subir en la plataforma. ¿Cuánto Ya tiempo está, tendremos ya para está. rendir? Porque lo que ya quería rendir, Víctor. Por lo general es una mañana, pero no se preocupen todavía Sí. por eso. Y siempre le vamos a dar un ejercicio que esté a escala y tiempo de desarrollo durante la mañana. No va a ser el proyecto de la vivienda que están haciendo, sino que les vamos a dar un tema similar y un tema, un programa o un desafío determinado. Uno de los exámenes puede ser, bueno, planta de techos, de un ejercicio que se puede hacer en 3 horas intensivas en el aula, por ejemplo. Siempre va a ser en el horario de nuestra materia. O sea, siempre va a ser o lunes o jueves a la mañana. O sea, ese es el tiempo que tienen que ustedes reservar para los días de examen. Lucía. Profe, no sé qué pasó, pero ahora en la plataforma nos aparece a todos los temas. Cada grupo tiene, o sea, cada persona tiene sus temas que ya tenían que haber descargado. Y el tema es que muchos no están pudiendo acceder, entonces habilitamos para todos. Ya, Ah, ya perfecto, descargamos. profe. Gracias. Hay que aclarar, hay una lista que manejamos que a ejemplo, Lucía Peña le toca tal tema. Entonces, Lucía Peña tiene que trabajar ese semestre sobre ese tema. Si les aparece en la plataforma los 4 temas, no se trata de que elijan el tema, sino que se les asigna a cada alumno un tema. Y consulten si es que, cuál es el tema según esa lista que tenemos ahora. Entonces nos quedamos con el primer tema que nos había aparecido en Sí, exactamente. Podemos, o si no, no sé, voy a cerrar más otra vez todo el espacio por el grupo de WhatsApp, los temas, para los que no estaban pudiendo acceder. Katia levantó la Para que mano. no se confundan. ¿Sí? Katia. Profe, sí, perdón, no, ya sé que 100 veces lo que se preguntó, esto de presencial y no presencial, pero en ese calendario que está ahí, con ese nos quedamos, ¿verdad? El día que dice presencial, ahí nos vamos, ¿verdad? Sí, perdón, no, yo sé que exactamente. 100 veces, pero... Pero lo que queremos aclarar que es un estimativo también, ¿verdad? Podemos ir viendo que a lo mejor nos faltan más clases para poder llegar bien a ese parcial o nos faltan más correcciones. Entonces ahí vamos a mover un chiquis las fechas seguramente. O si no, ustedes son el mejor grupo del mundo y no necesitan más correcciones, con una corrección ya es suficiente y ya nos vamos, ¿verdad?
O sea, es un Entiendo, o calendario que sea, no tiene. va a ser presencial cada vez que sea necesario, pero se va a avisar una o no sé, 2 clases antes, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero sí o sí en las evaluaciones van a ser presenciales. La fecha lo que puede ser que cambie una semana antes o una después. Por lo general hay veces que cambia una después si por ahí les surge algún problema, porque ya, el semestre pasado ya nos pasó que hubo corte a nivel nacional, tormenta eléctrica, qué sé yo, entonces no nos queda otra que retrasar una semana. Pero nos vamos a avisar. Entiendo. Gracias, profe, eso nomás era. Lili. Pregunta nomás. Parece que se arrepintió. Hay un Sí, mensaje Fiorella, en el eso chat. se va a hacer. Eso dijo la profe Ida que iba a hacer, iba a enviar por WhatsApp los temas con los alumnos. Pregunta si podrían mandar la lista de todos los alumnos con sus respectivos temas. Muchos estuvieron sin energía eléctrica y no pudieron entrar antes a la plataforma. Ahí volví a cerrar todos y debería de aparecerles solamente el que les corresponde. Ok. Ahí preguntamos en el chat, Lilian, si no funciona tu micrófono. ¿Cómo son esas correcciones? Y las entregas. Bueno, las correcciones son de la siguiente manera. Por lo general, envían, al menos al inicio del semestre, envían 60 alumnos por ahí sus trabajos prácticos para corregir. Entonces, de esa cantidad total que se envía, nosotros una noche antes nos repartimos las profes esos temas, o sea, esos trabajos prácticos, más o menos 15 por cada grupo, 15 TPs por grupo. Y cada una de las profes va a tener un grupo de corrección, va a manejar un grupo de corrección, o sea, van a haber 4 clases en simultáneo, y si enviaste tu TP, te va a tocar con alguna de las profes que te vamos a enviar por mail qué grupo te va a tocar, con qué profe te va a tocar corregir. Entonces, la clase siguiente vos entras con la profesora que tiene tu TP y va a corregir en clase. Así mismo como presentamos hoy la diapositiva, se presenta en la clase vía Meet, se corrige, nosotros escribimos ahí arriba, preguntas, todo. Y bueno, y los que no envían sus TPs pueden entrar a cualquiera de las 4 clases, pueden elegir, digamos, si quieren entrar a ver los TPs que corrige Ida, o Sarita, o Rosa, o yo, entran a cualquiera de las aulas. Ese es el método que tenemos. Hasta el momento nos funcionó. Y siempre les va a tocar que les corrija seguramente alguna profe diferente, entonces siempre van a tener las 4 correcciones bien variadas, o sea, de los 4 puntos de vista. Y las entregas, ya dijimos, las entregas van a ser, se corresponden con los días de evaluación. Y si rendimos ese lunes 28, si no me veo bien, nosotros el domingo antes de las 8 de la noche tenemos que enviar vía mail nuestro trabajo práctico hasta donde hayamos realizado, hasta donde se haya desarrollado, se envía a las 8 y todos los que envían su TP tienen derecho a rendir al día siguiente, ese lunes, van a tener su primera evaluación presencial. Las entregas se quedaron que iban a ser virtuales, no van a tener que imprimir, así que ahí les facilitamos un poco eso de ver el ploteado y todo eso. Y bueno, ese va a ser el sistema de entregas. Y ya la mañana siguiente se van para rendir nomás, que va a ser presencial. Sus trabajos ya enviaron la noche anterior. Es muy importante que para tener derecho a rendir ese parcial tenían que haber enviado el trabajo práctico un día antes. O sea que sí son obligatorias. Ahí preguntaron en el chat si son obligatorias. Si querés rendir, es obligatorio. Nosotros les pedimos que envíen una noche antes para ya preparar la lista. Preparamos la lista de todos los que enviaron su TP y a la mañana siguiente nos dividimos, toda esa gente que envió su TP, nos dividimos en la cantidad de aulas que vamos a rendir y bueno, se rinde.
¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ya quieren almorzar? Y no hay dudas, les liberamos para este momento. Wilfredo, te escucho. No, por ahora no. Enviamos al caldo. Chao. Genial. Nos vemos entonces en la próxima clase con sus croquis enviados. Excelente. profe, Vamos a gracias. dibujar mucho. Chao, Gracias a chao, todos. chicos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Rosa. Excelente la clase.